que la mayoría de ustedes saben más o menos cuántos años tengo yo, 534 específicamente, fue mi cumpleaños hace poco, como dije en el video anterior, cosa que ustedes saben si están suscritos al canal y si no, suscríbanse para saber el lore de la persona que están mirando en este momento. Y en mi época lo que se hacía mucho cuando buscábamos ideas para ver películas, cuando empezamos a piratear, no tanto cuando íbamos directamente al videoclub y sacábamos lo que hubiera, era buscar listas. A veces listas temáticas, porque uno muchas veces buscaba cosas que se parecieran a algo que le hubiera gustado o cosas que quisiera ver para sentirse cinéfilo en algunos casos. Y yo algo que veía mucho en esa época eran siempre películas de ciencia ficción, por supuesto, pero en particular películas del cyberpunk, porque es un género del que yo había visto varias cosas, y una de las películas que se mencionan cada vez que se habla del género cyberpunk es una joya oculta, pero no realmente, de los 90, protagonizada por Keanu Reeves, que fue conocido por otra película cyberpunk. Así que no vamos a estar hablando de Matrix hoy, pero sí vamos a estar hablando de una película cyberpunk con Keanu Reeves, y si les interesa saber de qué estoy hablando, acompáñenme. Hola a todos y sean muy bienvenidos a un nuevo Hablemos de. En el video de hoy voy a estar hablando de una película de cyberpunk de los 90 y la voy a usar para hablar de algunas cosas del cyberpunk. ¿Por qué? Porque siento que en los últimos años se ha instalado una noción particular de lo que es el cyberpunk muy actual y que un poco borra lo que es el cyberpunk tradicional, el cyberpunk de los 80 y los 90, que es ridículo, sí, y es un poco corny, si vamos a usar una palabra en otro idioma, pero que yo creo que debemos revalorizar en estas épocas que corren. Y por lo tanto les traigo esto, que no es en lo más mínimo una joya oculta, ni siquiera diría que es una película de culto, pero sí es una película que tiene muchos de los tropos de lo que es el cyberpunk de su época y de lo que puede seguir siendo el cyberpunk si Netflix no sigue siendo la única productora de contenido a ese respecto. Porque el cyberpunk no solamente es neones, como nos viene a demostrar la película de la que les voy a hablar hoy, que es Johnny Mnemonic, del año 1995, dirigida por Longo Roberts y guionada por William Gibson, que es también el autor de Johnny Mnemonic, la historia en la que esto está basada. Es decir, esto fue primero un libro y después fue una película. Una película que tardó mucho en realizarse porque empezó allá a fines de los 80, la idea de William Gibson de hacer esto, la idea junto con el director de hacer esto, y sencillamente no tuvieron suerte, y no tuvieron suerte hasta los 90. Y en los 90 tampoco tuvieron suerte, porque cuando empezaron a hacer esta película, que era originalmente una cosa muy distinta, hubo mucha intervención de parte de los estudios, que como sabemos eso tiende a resultar en desastre, y esta no fue la excepción. Entonces, una película que debió haber sido una joya cyberpunk terminó siendo una cosa que no es ni pero que nos sirve a nosotros para ser la primera en esta serie que yo prometí que iba a ser de ¿qué es el cyberpunk? El cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción. Hasta acá estamos clarísimos. La palabra cyberpunk se usó por primera vez en el 1983. Bruce Bethke, que era un escritor y que tiene varias historias de lo que se considera cyberpunk. Pero la historia del cyberpunk pre-armado de la palabra arranca mucho antes. Tiene que ver con la New Wave de la ciencia ficción en los 60, los 70 y los 80 hasta finalmente el 83 cuando se inventa la palabra cyberpunk, y el 84 incluso cuando el mismo William Gibson, que escribió el guión para esta película y escribió la historia en la que está basada este guión, y escribió también
en la fecha antes mencionada, Neuromancer, que es considerada un poco la obra seminal del cyberpunk. Posiblemente porque mezcla varios de los conceptos narrativos y estéticos que después van a ser identificatorios del género. Pero como dije antes, las semillas están mucho antes en la New Wave. Yo menciono en particular a Roger Zelazny con su Criaturas de la Luz y la Oscuridad, que es una novela que, si bien no es enteramente cyberpunk, tiene muchos elementos que después van a ser fundacionales en lo que es el cyberpunk, porque la novela arranca con una representación modernizada del experimento psicológico de Ibsina, también conocido como Avicena, del tipo al que le van sacando todos los miembros hasta que ya no tiene cuerpo y sin embargo su mente continúa existiendo. En la novela de Roger Zelazny esto mismo se realiza en un contexto bastante cruento y esta persona eventualmente termina en un cuerpo mecánico. Aparecen muchas cosas mecánicas orgánicas. Aparece esta cuestión que después va a ser muy tradicional del cyberpunk, yo incluso diría necesaria para que sea cyberpunk, que es esta cuestión de distopia, que era algo que se trataba mucho en la New Wave de la ciencia ficción. Entonces, los elementos previos ya estaban y después se congelaron con posiblemente la popularización de las computadoras, porque si bien en el cyberpunk muchas veces tenemos robots, androides, tenemos ciberhumanos, nanitos, luces de neón, también es importante la computación. Por eso es importante, valga la redundancia, Neuromancer, porque Neuromancer pone el papel de hacker en el centro de la historia cyberpunk. No todo lo que tiene hackers es cyberpunk, no todo lo que es cyberpunk tiene hackers, pero acá hubo un entrecruzamiento que es fundamental a cómo entendíamos el funcionamiento de la computación en la época en la que inicia el género. Ahora quizás el cyberpunk está más desprendido de eso, en parte porque los hackers ya no nos emocionan como nos emocionaban en los 80, en parte porque ya la computadora no es algo tan de la juventud. Los pibitos no saben usar computadoras, los pibitos usan celulares. Y por eso hemos trasladado, si bien esto es previo, porque ya en Blade Runner, que es de los 80, se veía esta cuestión de las pantallas y los neones y los hologramas, pero eso es lo que más ha quedado actualmente del cyberpunk. Menos sentarse en la computadora, más neones. Pero bueno, aquí vamos con esto. ¿A qué? Si bien consideramos que Neuromancer es la obra que da inicio al cyberpunk tal y como lo conocemos, había cosas anteriores, incluyendo la obra de Philip K. Dick, que dio lugar a cosas como Blade Runner, pero también cosas como El Juez Dredd, que es un cómic del 77 que tuvo 2 adaptaciones cinematográficas regias. Una no tiene un choto que ver con El Juez Dredd, la otra tiene mucho que ver con El Juez Dredd y medio es una película de culto, porque bien no le fue, pero buena es, así que ya vieron cómo son esas cosas. Entonces, el cyberpunk surge, como surgen muchos géneros de la ciencia ficción, en respuesta a ansiedades de su tiempo. Esas ansiedades del tiempo respecto al futuro van cambiando. En los 80 tenía que ver con la gente que se metía en computadoras y podía robarte información, y ahora tiene que ver más con cosas como nuestra identidad, qué nos hace humanos y demás. No porque estuvieran ausentes en obras anteriores, sino porque las ansiedades con el hackeo ya son prácticamente inexistentes, porque todos entregamos nuestros datos, nuestra cara, nuestra existencia visible a las máquinas sin ningún problema. La inteligencia artificial es una inquietud, pero no logramos que la gente entienda por qué es una inquietud. Lo digo como artista en la época de las inteligencias artificiales que hacen dibujitos. Entonces, bueno, eso va cambiando y por eso el cyberpunk va cambiando. Pero Johnny Mnemonic, la película de la que les voy a hablar ahora, es muy representativa de su época. ¿Y por qué es representativa de su época? Vale la pena traerla a colación y usarla para
iniciar la serie hablando de cosas del cyberpunk. Porque el cyberpunk aparte nos ha dado mucha hibridización, ha ido cambiando de nuevo de acuerdo a las inquietudes de la época, pero también porque es un género que da para hacer cosas con otros géneros, porque muchas veces parte de intrigas, de engaños, de hastes, de robos. Y Johnny Mnemonic mezcla un poco de todo esto. Es una película que, como dije, está protagonizada por Keanu Reeves, que hace del homónimo Johnny Mnemonic, que acá es un muchacho que tiene capacidad en su cabeza para guardar cosas. Tiene un disco duro en el cráneo, básicamente. Cuando ustedes miren la película, si es que no la vieron, no se rían por la capacidad que tiene Johnny en su cabeza. Recuerden que nosotros, muchos años después, seguíamos usando disquetes para traer y llevar cosas de una computadora a otra. Así que ninguno de nosotros está en condiciones de reírse de nada. Como mencioné cuando hablé de Té con el dragón negro, que también habla de máquinas y tiene una cierta interacción con ese lado de las historias. Johnny entonces es un mensajero que va y viene llevando información en su cabeza porque es lo más seguro del mundo. Está bien hecho eso, a mí me gustó cómo él lleva la información y cómo utilizan códigos para llevar esa información y poder ser trasladada a otra persona con cierta seguridad. Lo que le sucede a Johnny es que se pasa de la cantidad de información que él puede tener en la cabeza para hacer un trabajo importante, un trabajo que lo podría ayudar a cambiar su vida, clásico, último trabajo que nos salve a todos, y va a necesitar ayuda, y esta ayuda la va a encontrar en la forma de una mujer que en esta película no recibe ese nombre, pero es la mismísima Molly Millions de Neuromancer. Si ustedes leyeron Neuromancer, cosa que deberían hacer porque Billy Idol leyó Neuromancer, o sea, Neuromancer va después de Johnny Mnemonic, entonces nosotros en Neuromancer sabemos cuál fue el destino oficial de Johnny Mnemonic, pero no tiene un choto que ver con esta película. Molly Millions, que acá tiene otro nombre porque está pasando otra identidad. Igual ella en las novelas también tiene otro nombre, las novelas originales de William Gibson. Y de nuevo puede discutirse que esto es canónico porque trabajó William Gibson en el guión, este era su proyecto. Durante años, durante una década más, estuvo intentando sacar este proyecto adelante y bueno, salió lo que salió. Johnny Mnemonic se carga el cerebro de más, necesita llegar a un lugar donde hay alguien que lo puede rescatar. Hasta ahí, estándar. Esta podría ser una película de aventuras. Obviamente en el medio se va a encontrar con distintos personajitos. En medio de esta distopia, que como yo mencioné antes, para mí es fundamental a los hechos de el ethos del cyberpunk, de lo que es la filosofía interna del cyberpunk como género. Porque en el cyberpunk vos tenés toda esta alta tecnología, tenés estas cosas que nos hacen cuestionarnos qué es una persona, que va por el lado del transhumanismo, de las máquinas y la gente, la diferencia entre ambas, la unión de ambas. Y también tenés increíble pobreza, increíble desigualdad, tenés gente que la pasa mal, tenés la solución a problemas de gente que no puede acceder a esa solución. Eso es un clásico del cyberpunk y creo que es la parte punk del cyberpunk, porque si no solamente tenés el cyber. Y eso es lo que no deberíamos olvidar cuando nos sentamos a hablar del género. ¿Por qué? Porque este es un género que busca examinar esta cuestión de las desigualdades. Si tu cyberpunk no busca examinar las desigualdades, no estás haciendo cyberpunk, estás haciendo cualquier otra cosa con neones. El cyberpunk no son los neones, si bien los neones ayudan a codificar estéticamente el género, porque también hay una búsqueda estética. Pero la parte punk está dada por la desigualdad y porque tus personajes tienen que cuestionarse esta desigualdad. En Johnny Mnemonic esto sucede, más o menos, pero sí tenemos gente que está arriba del todo en empresas, que tiene toda la guita, pero que también tienen problemas, y gente que está muy abajo, gente que sufre enfermedades, gente que trata de atender a esa gente que sufre enfermedades, la medicina que podría ser mucho mejor de lo que es, pero no lo es porque no todo el mundo tiene acceso, las máquinas que podrían solucionar nuestros problemas, pero no los solucionan, sino que nos causan más problemas. Entonces, esta es una película que tiene muchos de los tropos que van a ser codificantes del género y por eso creo que vale la pena que ustedes lo vean. Tiene además
un giro de los eventos, que yo se los voy a spoilear porque si no vieron la película deberían haberla visto antes de entrar a este video, que es que lo que Johnny piensa que es una persona que lo va a ayudar y que es efectivamente una persona, es también un delfín. El delfín MK Ultra de Johnny Mnemonic, que me parece fantástico como personaje, porque más allá de que, bueno, tiene la capacidad actoral que tiene un delfín, este delfín es un experimento, un resabio de experimentos de los Estados Unidos y me parece hermoso que eso se haya incluido. Ese es el cyberpunk que yo quiero, esa es la ciencia ficción que a mí me gusta demente. Es también una película que muestra una de las cosas que fue también codificante en su momento de lo que es el cyberpunk, que es el orientalismo. William Gibson emplea orientalismo en esta película y también en Neuromancer, no solo haciendo aparecer personajes asiáticos sin que haya mucha profundidad en ese tema. Se viaja a Japón, hay una estética inspirada, como mencioné yo, en el Get Ready With Me, en el kabuki japonés, en la teatralidad japonesa. Y todo esto es orientalista, lo querramos o no, hay que analizar siempre esto cuando vemos obras de cyberpunk. Pero acá está bastante discreto dentro de todo, no voy a decir respetuoso, voy a decir discreto. También ayuda mucho que el protagonista sea Keanu Reeves, que acá ya estaba teniendo fama de mal actor. Pero bueno, nosotros lo queremos a Keanu Reeves. En este hogar lo respetamos a Keanu Reeves y respetamos su compromiso con la actuación. A veces la gente no lo entiende. Trabaja Henry Rollins en esta película también, el músico, que también es actor. Yo lo he visto trabajar en algunas películas de terror y bueno, trabaja acá, que hace de un médico muy comprometido con la causa de ayudar a gente pobre. Trabaja también Dolph Lundgren, que es un hombre que a mí me cae muy bien, que acá hace de un cura fanservice, porque para lo único que está es, bueno, para denunciar los males de la tecnología, of course, porque hay algunos tipo Amish tecnológicos, y también para encuerarse. Creo que en un momento está con una tanga literalmente de cuero, pero no sé, debería refrescarlo ese asunto para recordar si es así o no, así que tómenlo con pinzas, pero sí se encuera, eso seguro. También trabaja Steve en esta película de fama, ya sea por su carrera musical o por su trabajo en La Ley y el Orden, que acá hace de un líder de una resistencia, por supuesto, que de nuevo viene a demostrarnos que el cyberpunk tiene que tener siempre una dimensión política, porque si tu cyberpunk no tiene una dimensión política, no estás haciendo cyberpunk, estás haciendo otra cosa con neones. Y esta va a ser la tagline de este video. Entonces, ¿de qué trata Johnny Mnemonic? Trata de los peligros del capitalismo, de las cosas que hacemos para sobrevivir en nuestros trabajos. Trata de cómo las diferencias económicas hacen que la tecnología no sea todo lo que puede hacer. Cómo el capitalismo le pone una traba a la tecnología, no en su desarrollo, sino en que cuando la aplicamos al humanismo, la tecnología va más lejos. Piénsenla. Trata también sobre la importancia de las memorias y cómo eso nos hace quienes somos. Johnny no tiene memorias porque borró memorias de su infancia para poder meterse más información y trabajar más. Él está en un negocio muy competitivo. Y es como, same hermano, porque yo tampoco tengo casi memorias de cuando era chica o adolescente, gracias a Dios. Pero en mi caso no fue para meter información de nada, excepto quizás de películas mediocres que he visto, como esta, que sin embargo, de nuevo, pienso que hay espacio hoy por hoy para revalorizarla. ¿Por qué? Porque como venimos hablando mucho, esta entre comillas temporada, este año en alta ficción, el cine de ciencia ficción, el cine en general, pero en particular el cine de ciencia ficción, muchas veces está en peligro de terminar siendo solamente una estética. De que la ciencia ficción solamente sea luces de colores y gente con bobs muy afilados y pelito de colores. Y eso no es la ciencia ficción. La ciencia ficción tiene temas. La ciencia ficción tiene tropos y esos tropos vienen a hablarnos de
cosas que nos inquietan como sociedad y vienen a aportarle a la narrativa capas sobre lo que se está diciendo. Y si bien yo no considero que el cine siempre tenga que tener algo que decir, pienso que la mayoría de los esfuerzos creativos, como vienen de personas y las personas tenemos inquietudes, sean conscientes o no, tienen temas y tienen cosas. Y las inquietudes de la ciencia ficción muchas veces han estado muy ligadas con inquietudes económicas, porque la ciencia ficción tiende a estar relacionada con la tecnología. A veces tiene que ver con los límites de la tecnología. Es algo de lo que acá también se habla. Y en el cyberpunk en particular tiene que ver con el acceso desigual a la tecnología. Con estas tecnologías que podrían salvar vidas, por ejemplo, tenés gente que tiene prótesis robóticas o que tiene información metida en su cerebro que podría rescatarlos de cuestiones. Hay una enfermedad tecnológica en Johnny Mnemonic que la tiene, por ejemplo, la persona que lo acompaña y lo defiende a él, su acompañante, Molly Millions, que acá tiene otro nombre. Y el tratamiento de esa enfermedad para la gente con plata es una cosa y para la gente que no tiene plata es otra. Desigualdades, acceso desigual a las oportunidades y a la medicina y a la tecnología. Entonces, las inquietudes que expresa el cyberpunk están más vivas que nunca, porque vivimos en un mundo donde la tecnología sigue avanzando muy rápido y donde hay cosas que decimos, ¡oh la mierda! ¿Cómo avanza la cosa? Y que hay tecnologías y cosas que nos podrían salvar cuando al mismo tiempo hay gente que no se puede pagar la insulina. Tenemos tecnologías que están en estudio para un montón de cosas, no solo medicina, sino también cuestiones como purificar el agua, purificar el aire, reducir los gastos de combustibles fósiles y que están trabadas por cuestiones como ¿quién genera plata con esto? La inquietud sobre el capitalismo es fundamental en el cyberpunk porque mucho del cyberpunk es en respuesta a esto. Muchos de los tropos codificantes del género son en respuesta al capitalismo. Conscientemente por parte de los autores o no, yo no estoy segura de que William Gibson sea un tipo que pensaba demasiado a este respecto, porque de hecho sus obras tienen varios aspectos cuestionables respecto a esto, pero siempre está la inquietud de sus personajes por hacer guita que necesitan para salvarse, básicamente, guita que necesitan para vivir, porque viven en futuros donde la gente es muy pobre. Y nosotros ya vivimos en ese futuro donde la gente es muy pobre y donde las personas están desesperadas para ganar guita. Al punto tal que tenemos personalidades de la política, muy entre comillas, diciendo cosas como que si una persona quiere vender órganos está en su derecho porque ese es el libre mercado. Entonces, el cyberpunk sigue respondiendo a cosas que están frescas, a cuestionamientos sobre la economía y la tecnología y la humanidad que están muy vigentes. Y Johnny Mnemonic es una de esas películas, aunque sea una película en la que claramente hubo demasiada intervención de demasiadas manos y cuya ideología terminó repartida, por eso mismo diluida también, pertenece a un género que siempre tiene inquietudes políticas y que siempre debería tener inquietudes políticas porque responde a inquietudes políticas y culturales. Así que pienso que es una de esas piezas de ciencia ficción y específicamente de cyberpunk que vale la pena releer con ojos actuales. No solo si ustedes ya la vieron en su época, que es fantástico, yo también, wow, peliculón, sino también a la luz de cosas que pasan hoy por hoy, de inquietudes que tenemos hoy por hoy y del cine que se hace hoy por hoy dentro del género. Así que esta ha sido mi review y la primer parte en una serie en la que vamos a hablar de cyberpunk. La próxima película de cyberpunk de la que hablemos probablemente sea Nunca Ready With Me. Es una película que también responde a inquietudes capitalistas. No lo hace tan bien, debo decir, la crítica no está tan clara, pero que hibrida el cyberpunk con otro género y por eso es interesante.
Así que si les interesa ver más y de otras películas y cosas de las que vamos a hablar en Alta Ficción, suscríbanse al canal. Pueden encontrarme en mis redes sociales, @altaficción, en Instagram y en Twitter. Y si quieren colaborar con este proyecto, porque yo también vivo en el capitalismo, pueden hacerlo en cafecito.app/Rini. Hasta que nos volvamos a encontrar entonces para hablar del cyberpunk o de otra ciencia ficción o de fantasía, les dejo con un adiós.